Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Cada domingo la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y sobre todo nos ayuda para que podamos reflexionar y hacer nuestro camino de compromiso. Recuerden que la palabra de Dios es siempre una reflexión de la comunidad, de la eclesia, la comunidad que se reúne, que reflexiona sobre esta experiencia tan grande que Dios ha hecho a través de Jesús, Dios que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra historia, y ciertamente también nosotros hoy, entonces, desde nuestro contexto histórico, releemos, reentendemos lo que el Señor nos habla y lo que nos dice a través de su palabra. Hoy, en este domingo, es el 20º domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario también significa que después de todos los tiempos fuertes de la liturgia, es como que el Señor nos dice ahora, bueno, en este tiempo de la vida cotidiana quiero ver si has entendido lo que significa todo ese misterio que nosotros también le podemos decir y entender a través de nuestra reflexión, a través de nuestra teología, lo que significa el aspecto doctrinal, digamos así. A pesar de que Jesús no vino a enseñar ninguna doctrina, Él no vino con un catecismo, sino que Él vino a vivir, a experienciar. Pero ciertamente que en toda comunidad que reflexiona, después al contar, al narrar, al decir aquellas experiencias tan lindas que han tenido con Jesús de Nazaret, en quien ellos han visto que se ha cumplido la promesa de Dios, que es la salvación para la humanidad, la salvación del hombre, es encontrar a Dios, es encontrarnos con Dios y es encontrarnos para nuestros hermanos, para nuestra comunidad. Nunca nos olvidemos que el cristianismo proviene del judaísmo, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Una reflexión profundísima que se está haciendo desde una reflexión de dolor, de angustia, de tristeza, donde encontramos luego la salvación del Señor. El exilio fue el momento más duro que hizo reflexionar al pueblo de Israel, que luego
se confronta con Dios, se pregunta por qué estamos en esta situación. Y en ese momento entonces, a través de los profetas y a través de todos los autores inspirados, nosotros vamos encontrando cómo Dios nos responde en nuestra propia historia. Encontrar, por lo tanto, las causas, ¿verdad? Y hoy en este 20º domingo el Señor nos va a hablar con estas 3 lecturas. La primera que tenemos hoy es del profeta justamente Isaías. Dios, Yahvé, es salvación. O Yahvé me salva, significa Isaí, ya, ¿verdad? Estamos en el capítulo 56, 1, 6, 7. A los extranjeros los traeré a mi monte. Recordemos que este es el último capítulo que tiene el libro del profeta Isaías, el último capítulo. Y fíjense cómo termina, leitmotiv, idea central, nos está diciendo que a los extranjeros los traeré a mi monte. Es decir, después de hacer toda una experiencia también de comunidad, después de hacer toda una experiencia riquísima dentro de lo que nosotros entendemos, la presencia de Dios en nuestra vida a nivel de comunidad, ahora también nosotros nos abrimos hacia los demás. Este es el trito Isaías, se le dice, ¿verdad? El tercer Isaías. Isaías que nos habla, Isaías que nos deja este mensaje de salvación. Así dice el Señor: observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se hayan unido al Señor para servirlo, para amar al Señor y ser sus servidores, que guarden el sábado sin profanarlo y perseveren en mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y mi casa la llamarán todos los pueblos casa de oración. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que aquí entonces está el corolario, es decir, está ya finalizando el profeta Isaías en este capítulo 56. Llega hasta el 66, ¿verdad? Entonces estamos ya el trito Isaías, el último Isaías, el tercer librito, como nosotros decimos, ¿verdad?, del profeta Isaías. Y aquí es una esperanza y es un llamado que no solamente nosotros nos encontramos en comunidad, sino que también nosotros de la comunidad ahora partimos hacia los demás. Es un llamado para evangelizar, es un llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros que vivimos en una comunidad, en este caso nuestra comunidad cristiana, que hoy asumimos y entendemos que Dios nos ha hablado, nos ha regalado tanto, a pesar de haber pasado por nuestra cruz, a pesar de haber pasado por momentos de nuestra pasión, de nuestra muerte, de nuestro sufrimiento. Sin embargo, llegamos a la resurrección. Y aquí, después de ese encuentro personal con el Señor y de entender toda esa riqueza que el Señor nos ha dado, ahora nos abrimos hacia los demás. Entonces, y desde ahí entonces volver a levantarnos. Esto es lo que el Señor hoy nos está hablando. Esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Es decir, una evangelización, pero esa evangelización que viene después de un encuentro personal con el Señor. Y por eso primero, lo que nos dice Isaías, dice, ustedes primero observen el derecho. Observen el derecho. Practiquen la justicia. Recuerden que la justicia es la característica esencial de Dios. Dios es justo. Es la justicia de Dios. Ya habíamos comentado en otras oportunidades, porque algunos enseguida me dicen, Padre, pero ¿no es acaso lo más importante la misericordia de Dios? La misericordia de Dios viene como para ayudar después, posteriormente, a la justicia. Cuando nosotros somos injustos, cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido y nos pide siempre, porque Él nos da toda la capacidad para que nosotros vivamos la justicia, el nefesh, la esencia de Dios que tenemos. Pero cuando somos injustos, entonces ahí viene la misericordia de Dios para con nosotros. Pero por mi bondad y mi misericordia, ahí está, la misericordia, el corazón que tengo hacia ustedes, entonces te doy otra oportunidad. Para que puedas vivir, ¿qué cosa? Para que puedas vivir la justicia. Es decir, la misericordia está por encima, pero como esa ayuda
que Dios nos vuelve a dar para que volvamos al camino de la justicia. Y por eso nos pide, mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Y entonces, desde este momento, nosotros podemos abrirnos a los demás. Si nosotros somos injustos, si nosotros no somos misericordiosos. Queridos amigos, en este domingo, esta primera lectura de Isaías nos llama a misionar, pero la misión comienza por nuestro propio corazón. En la medida en que vivimos y practicamos el derecho y la justicia, podemos también invitar a que los otros pueblos vengan hacia nosotros. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. El Papa Francisco ha elegido un nuevo secretario personal. Es el padre Fabio Salerno, quien hasta ahora desempeñaba su función en el Vaticano dentro de la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. El nuevo colaborador de Francisco nació en Catanzaro, Italia, en 1979 y fue ordenado sacerdote en 2011. El padre Fabio Salerno forma parte del cuerpo diplomático del Vaticano. Fue secretario de la Nunciatura Apostólica en Indonesia y formó parte de la misión permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Sustituirá al sacerdote egipcio Ioannis Latzit-Gait, quien ha sido uno de los secretarios personales de Francisco desde abril de 2014. Seguirá cerca del Papa como miembro del Alto Comité para la Fraternidad Humana. El padre Salerno trabajará con el sacerdote uruguayo Gonzalo Emilius, a quien el Papa nombró como su secretario personal en enero de 2020. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que estos nombramientos responden a una rotación normal de cargos, de acuerdo con el deseo de Francisco de que los cargos en el Vaticano tengan carácter temporal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te
y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su velo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, estamos en Ñan de Yarañe Dominical con la palabra del Señor. Siempre las tres palabras, las tres lecturas, las tres ideas centrales, los tres mensajes que el Señor nos quiere dejar a través de su palabra. Ciertamente que aquí procuramos adentrarnos un poquitito más, ¿verdad?, en lo que el Señor nos regala domingo a domingo. En esta segunda lectura nosotros tenemos de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Esta carta que escribe a los romanos es la presentación de Pablo a esta comunidad. Por eso se le llama también el Evangelio de Pablo, ¿verdad? El Evangelio, es decir, la buena noticia. ¿Qué es lo que él predica? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él enseña? ¿En quién cree? ¿En quién se ha adherido? Porque a Pablo no es que lo reciben tan fácilmente, ¿verdad? Entonces él necesita presentarse. Oye, ¿cuál gana? Y es así como en esta carta él comienza a sistematizar de cierta manera, casi como una catequesis. Ciertamente que no es una catequesis completa, ¿verdad?, de todos los elementos o de toda una presentación, entre comillas, le voy a decir, doctrinal. Pero los elementos teológicos y prácticos también, que son bastante interesantes, ¿verdad?, en el aspecto práctico, pero más en el aspecto doctrinal de lo que él cree y de cómo él define la presencia de Dios en su propio evangelio, es lo que nosotros encontramos en esta carta a los romanos. Por eso que es interesante para conocer a Pablo, ¿verdad?, qué es lo que piensa, cómo él se ha dejado tocar por el Señor y cómo él fue descubriendo desde esa relectura ciertamente del Antiguo Testamento con la experiencia de Jesús de Nazaret. Y nos dice, todos gozarán la misericordia de Dios. Este 20º domingo, Pablo también insiste, así como esa primera lectura de Isaías que nos hablaba, ¿verdad?, que los extranjeros serán atraídos hasta el monte del Señor, el lugar del encuentro con Dios, el monte del Señor, Isaías. Aquí también entonces Pablo nos está hablando de que todos gozarán la misericordia de Dios. La misericordia que ya dijimos en nuestro bloque anterior de la primera lectura, que es esa posibilidad y ese amor de Dios que se nos entrega, Dios que se dona,
nos pasa la mano para que podamos vivir la justicia por excelencia. Ahora me dirijo a ustedes, dice Pablo, que son paganos. También a los paganos se dirige Pablo. Dado que soy apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio para dar celos a mis hermanos de raza y salvar así a algunos. Dar celos, es decir, ¿acuerdan en Dusey? ¿Acuerdan Penaiseres? Estamos en el capítulo 11. Y entonces, porque si su rechazo, es decir, de los judíos, ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación? Si una especie de resurrección. Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes eran enemigos de Dios y ahora por la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos desobedecen. Pero un día también ellos alcanzarán misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse de todos. Apiadarse de todos. Es decir, Dios que se compadece de todos. Pero es interesante, ¿verdad? Porque dice, a causa del pecado de los judíos, es decir, el no adherirse a Jesús, el no entender o el no aceptar la acción de Dios y el cumplimiento de Dios ya en la historia de Israel, entonces ahora dice Dios, en su gran misericordia y amor, se dirige hacia ustedes, los paganos, los gentiles, los que están más allá del límite, porque y está viniendo, ¿verdad?, para los judíos, está viniendo para Israel, dentro del pueblo de Israel. Pero acuérdate Penaguasuya, lleva entonces, ojo, ¿hacia quiénes va? Y va hacia aquellos que lo aceptan. ¿Y quiénes son los que en este momento le están abriendo el corazón y le están aceptando al Señor? Y son los paganos. Pero después, interesante en la reflexión como hace Pablo, esto significa, dice, la misericordia y el amor de Dios. Y esto entra dentro del plan de salvación de Dios. Que será su aceptación sino una especie de resurrección, es decir, de salvación. ¿Qué será de esto? Una vuelta, ¿verdad?, hacia Dios. Porque ustedes entonces de cierta forma siempre fueron llamados por Dios, pero no lo han conocido. Ahora lo están conociendo. Y entonces ustedes reciben esta gracia que los otros han rechazado. Pero después, al final, yo le llegué la tortilla, ya es ¿verdad? Ustedes antes eran enemigos de Dios. Ahora, por la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. Es decir, en esa impotencia, ¿verdad?, que yo tengo, ¿verdad?, porque yo no les puedo apretar en nada para que ellos puedan cambiar y puedan aceptar a Jesús. Pero ante esa situación, entonces es el Señor mismo que se abre ahora hacia ustedes en su gran misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ustedes ahora han alcanzado misericordia habiendo estado alejados porque no lo conocían, así también ellos, ¿verdad?, ellos un día alcanzarán también misericordia de parte de Dios. Y aquí yo diría que podemos también acentuar el aspecto misionero. Nosotros, si hoy somos cristianos, porque nosotros no teníamos la religión, ¿verdad?, del judaísmo. Nosotros como cristianos provenimos del judaísmo. Como nosotros, los paganos, digamos, que no éramos judíos ni teníamos esta religión, hoy somos cristianos. Y más o menos entra en este significado teológico, ¿verdad?, que Pablo está explicando. Porque, de cierta manera, dice, Dios actúa por la desobediencia de ellos, el no adherirse al plan de salvación, el no aceptar el plan de salvación de Dios. Entonces, hoy nosotros recibimos, ¿y a través de quién estamos recibiendo? Y tenemos que agradecer a San Pablo. Nosotros tenemos que agradecer a San Pablo que el judaísmo, o mejor dicho, las promesas de Dios, no hayan quedado simplemente dentro de una secta del judaísmo. Como en toda religión siempre existen las sectas, ¿verdad? Entonces se quedan en un pequeño grupito y ahí se muere, ¿verdad? Entonces las sectas, por eso son sectarios, ¿verdad? No son católicos, no son universales, no se abren, ¿verdad?, a la posibilidad de una aceptación de lo que Dios verdaderamente trae como salvación, pero para toda la humanidad, para toda la comunidad. Y entonces, en su reflexión, lo que Pablo está haciendo es que nos está diciendo que así como ellos han desobedecido, como ellos no han aceptado, y nosotros
hoy hemos aceptado esta buena noticia, hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, entonces nosotros podemos decir que estamos haciendo este camino de salvación. Pero ahí, como les dije, porque mi casa, ¿verdad?, será llamada casa de oración, nos decía esa primera lectura. Así también Pablo ahora nos está diciendo, Dios ha encerrado a todos. ¿En qué cosa? En la desobediencia, primero dice, para luego apiadarse de todos. Es decir, para luego traernos la misericordia a todos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, reflexionemos esta palabra del Señor. El Señor ciertamente que nos invita a acercarnos cada vez más, a vivir profundamente su Evangelio. Este es el Evangelio del Señor, presentado por San Pablo ciertamente en su reflexión. Y desde aquí que nosotros podamos también ser misioneros, porque hoy la Iglesia, así como nos dice el Papa Francisco, en la medida en que vivimos el amor de Dios y la misericordia de Dios, a pesar de que, entre comillas, no estábamos aún llamados, sin embargo Dios tiene sus caminos y entonces hoy somos nosotros quienes tenemos que llamar también a los pueblos paganos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado
el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Entregarte mi vida. Queridos amigos, estamos en Ñan de Yarañe Dominical. Ahora queremos reflexionar sobre la tercera lectura que nos presenta pedagógicamente la palabra del Señor. En este domingo, en el Evangelio, el Señor del 20º domingo del tiempo ordinario nos habla desde Mateo. El evangelista Mateo, capítulo 15, 21, 28. Leitmotiv, idea central que nos presenta hoy la palabra del Señor desde el evangelista Mateo es: mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Se dan cuenta que las tres lecturas, queridos amigos, queridos hermanos, lleva un hilo conductor. Isaías, que nos habla ya el mismo nombre del profeta, Yahvé que salva, ¿verdad? Yahvé que salva, Yahvé que nos redime. ¿Y cómo nos decía que nos redimía? A través de su misericordia y de su amor. Nos pedía la justicia, nos pedía sobre todo el vivir, ¿verdad? El derecho, practicar. Bueno, desde ahí entonces, ante nuestra imposibilidad o nuestros pecados, el Señor nos pasaba la mano, decíamos, eso significa misericordia. Por eso el Señor nos llama y llama a todos, ¿verdad? A vivir también con misericordia y amor. El segundo, habíamos escuchado este segundo mensaje desde San Pablo a los romanos, el caracú, ¿verdad? De su doctrina, de su pensamiento,
después de una experiencia profunda también, personal y luego en comunidad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es este que me ha llamado y me ha tocado el corazón, verdad? Y nos hablaba también de cómo ahora nosotros como cristianos tenemos que vivir esa misericordia y dentro de esa misericordia tenemos que ser sobre todo misioneros para atraer, dice, a los pueblos lejanos. El Evangelio de San Mateo dice, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron, Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Jesús contestó, he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante el Señor diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella replicó, es verdad, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó, mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento la hija quedó sana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, leitmotiv entonces, mujer, qué grande es tu fe. Estamos entrando en esta adhesión justamente entonces. ¿Qué significa el creer entonces? Creer significa amén, quiere decir adherirse. Quiere decir, como ejemplo el es decir, adherirse totalmente. Es la fuerza, es el abrazarse, ¿verdad?, a Dios. Es el confiar totalmente en Dios, saber que este es el único camino que me lleva a mi propia salvación. Y salvación quiere decir, decíamos, realización. Sentirse bien, sentirse dignificado, dignificada como persona ante el Señor. Pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? Mujer, tu fe te ha salvado. Fíjense que en este proceso de la fe también hay todo un camino, porque como nos presenta Mateo es espectacular, ¿verdad? Porque es un Jesús que siempre camina, salió, va hacia la región de Tiro y Sidón. Esto no corresponde, ¿verdad?, a Israel. Pero viste, Jesús ya está saliendo de las fronteras, está yendo hacia los paganos, traspasando los límites, ¿verdad?, o sea, las fronteras. Y aquí una mujer cananea que sale gritando. Es lo que siempre nosotros tenemos que tener en consideración, queridos amigos, queridos hermanos, si queremos la conversión. Ñande yara niga tui o yapomba eve, la ñandenda yajaenos ayagorosa pucay be ñande yara be ayayerure ayeba. Ñañe pomoija ñañe suje nonde be ayayube ñante yara shemongueramina, ay conte vendereje. Y en este caso también otra cosa interesante, ¿verdad? Esta mamá, imagínense lo que está gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, pero es una mujer cananea y sin embargo grita Hijo de David, es decir, se está adhiriendo incluso a lo que los judíos estaban esperando, ¿verdad? O sea, creen eso, mi hija está atormentada por un demonio, mi hija está atormentada por el mal, demonio, daimón, quiere decir todo aquello que sale el mal desde adentro. La existencia del demonio, entonces, es la existencia del mal, pero que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces vamos fabricando dentro. El daimón quiere decir eso, la fuerza interior. Porque ñandego yareco página lleva para vencer el mal con la presencia, porque el nefesh es la presencia de Dios en nuestro corazón. Pero el daimón es cuando nosotros justamente que venían de yara y dejamos salir nuestro daimón, o sea, nuestros intereses. Cuando dejamos salir lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pego la daimónina, y de ahí viene la palabra demonio. Y entonces está atormentada por su demonio, está atormentada por su conciencia, está atormentada por los males que quedan en su corazón, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo. ¿Cuántas veces nuestras conciencias nos atormentan por los males que hacemos? Nuestros demonios, ¿verdad? Y entonces Jesús no le responde, dice ni una sola palabra, no penáis. Entonces vienen los discípulos y le suplican, atiéndanle para que no siga gritando detrás de nosotros. Aquí parece que hay otro interés, ¿verdad?, de los discípulos en este sentido, no tanto de ayudar tal vez, o no sé, o de ayudar, pero porque no queremos que nos moleste nomás. Doy potela, o sea, pucáis igual, oremos tío ñandeyana, va con la yapota. Él le dice,
y esto es duro. Dice, he sido enviado solamente a las ovejas de la casa de Israel. A las ovejas de la casa de Israel. Es decir, aquí es primero, como decíamos en la primera lectura, observen ustedes el derecho. Practiquen ustedes la justicia, ¿verdad? Aquí es como decir, primero vine para predicar al pueblo de Israel, a nuestro pueblo. Ñandera, ñaña convertiana. Peñanderoga, ñaña convertiana. Diga tu janguaya, la ñamoñe punumía lleva peta pepona. Mientras nosotros no nos convertimos, mientras nosotros no damos un paso, y no va a pasar nada, porque somos nosotros los primeros, ¿verdad? Que tenemos que estar en ese camino de Dios para ofrecer, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer el esfuerzo. No es que seguramente llegamos a ser 100% ni vamos a ser dioses porque es imposible. Pero por lo menos estamos en ese camino, en ese deseo de hacer bien las cosas, de practicar la justicia, de observar el derecho, etc. Entonces, dice, no he sido enviado yo ahora a los otros. Primero nosotros, pena de venir convertirse, pena de la conversión. Pero ella, sin embargo, insiste, y aquí viene la segunda parte, ¿verdad? Se acerca y se postra ante el Señor. Esa es la actitud de la persona que confía y que cree, se adhiere totalmente. Y entonces no le interesa nada aquí porque sabe y confía y se adhiere, se da cuenta, intuye, solamente caminando de acuerdo a los preceptos, a las palabras del Señor, al mensaje de salvación. Chica, tú te y la cambia mía, digo, cuña caray. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Qué linda que es esta oración. Que ojalá nosotros este domingo también podamos decir eso. Señor, ayúdame, ¿verdad? Hay contenido de Yara. Y ahí entonces le dice, ¿verdad? Y es bastante dura. No está bien, dice, quitar el pan a los hijos para echarse a los perros. Qué duro, ¿verdad? A los perros. Pero cocuña cara iba le ve hey, yo me pone a de Yara. Pero yo sé que los perros comen las migajas. Aupeante con la chirureande. Y le trago cocuña caray. Entonces, ojalá nosotros entendamos eso. Señor, aunque sea esa migaja, ¿verdad? Porque sabemos que tu gracia es el que nos va a hacer entrar en este proceso de conversión y de salvación. Mientras ñande, aunque sea pe migaja, mi pejo lleva, pe me sabe. Entonces, daya uno vea lleva, aunque sea esa migaja de misericordia y de amor de Dios, entonces no vamos a poder hacer un camino, ¿verdad? O sea, un proceso de conversión. Entonces, queridos amigos, así como termina el Señor, ojalá hoy el Señor diga de nosotros, mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Pidamos esta gracia, aunque sea ese granito, dice, como decía, como un granito de mostaza está nuestra fe. El amén, que significa una adhesión total y un deseo de caminar por las sendas de Dios. Y así entonces volvemos enseguida con más de Yara Ñe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, la palabra del Señor que viene siempre a nuestra respuesta, porque hoy, en este momento, tenemos el segmento Ñande Yarañe Responde. Y esta palabrita que ustedes también han preguntado, ¿verdad? Algunos de los que siempre nos envían las preguntas, ¿qué significa, Padre? ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra extranjero? ¿Qué significa la palabra pagano? ¿O qué significa que Jesús o Pablo mismo, ¿verdad?, siempre va hacia los paganos hoy o hacia el extranjero? Esto es esencial y fundamental que nosotros podamos reflexionar, porque alguna vez entonces, ¿quién es el pagano o quién es el extranjero? Lo cual es la significación real, bíblicamente hablando. Y hagamos entonces, procuremos responder desde Ñande Yarañe Dominical en este segmento. Primero miremos lo que significa esa palabra extranjero, ¿verdad? Extranjero, ¿quién es? Entre los extranjeros se distingue en la Biblia cuidadosamente a los que pertenecen a las otras naciones que hasta la venida de Cristo son ordinariamente, como se les presenta, ¿verdad?, enemigos. Son enemigos. Los extranjeros normalmente entonces en la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, se los presenta un poco como enemigos del pueblo. Pero recuerden que el Antiguo Testamento y ciertamente el Nuevo Testamento siempre el enfoque es un enfoque religioso y por lo tanto el enfoque es desde una cuestión del peligro hacia las idolatrías, lo idolátrico. Y entonces, ¿por qué es enemigo de cierta manera el extranjero? Y porque tenemos que ubicarnos en el contexto histórico que cada nación, cada pueblo, cada región tenían sus dioses. Entonces estamos dentro de un politeísmo o incluso podemos pensar, en la Biblia por lo menos nosotros tenemos una monolatría. La monolatría, mono, uno, Israel tiene su Dios que es uno, ¿verdad? Que es Yahvé. Pero latría, adoración, ellos de cierta manera, en ese proceso del Antiguo Testamento, ellos aceptan de cierta manera que los otros pueblos sí pueden tener sus dioses, cada uno puede tener sus dioses. Es decir, de una forma nosotros estamos como que aceptando el politeísmo, es decir, muchos dioses entonces, a pesar de que yo soy monolátrico, es decir, a pesar de que los otros crean en sus dioses, yo tengo mi único Dios. No es que tengo muchos dioses, porque el poli, ¿verdad?, sería muchos dioses, tener politeísta, ¿verdad? Pero después, en ese proceso que se da después del exilio, justamente cuando Israel comienza a repensar y darse cuenta por qué nosotros fuimos al exilio, ellos van descubriendo que hay un solo Dios y un Dios para todos, para todos. Ahí cambia entonces de lo monolátrico, va a pasar al monoteísmo, un solo Dios para todos. Entonces, ¿por qué aquí nosotros vemos que al comienzo se presentan como enemigos? Y se presentan como enemigos porque siempre podían traer y traían a sus propios dioses. Y es eso lo que dividía, ¿verdad?, después al pueblo como tal, cuando cada uno tiene su Dios. Fíjense que tal vez hoy nosotros en nuestra sociedad no es que tenemos, cada uno tiene su Dios así en el sentido de que yo tengo a Marduk, yo tengo así dioses
con sus nombres específicos, ¿verdad? Sino que tenemos otros dioses nosotros hoy. El dios dinero, el dios política, el dios pelota, yo digo también, ¿verdad? El dios paseo, el dios farra, el dios placer, los tres famosos ídolos, ¿verdad? Plata, poder y placer. Ahí entonces se sintetiza. Yo puse un poquitito en una forma más sencilla para darnos cuenta que tenemos muchos dioses. Estos son los actuales dioses para nosotros. Entonces, esta es la verdadera idolatría para nosotros. Esta es la verdadera idolatría para nosotros. Entonces, por ejemplo, voy detrás del poder. Y fíjense, los que van detrás del poder, a pesar de que utilizan, porque también son muy letraditos, como decimos, utilizan la religión o utilizan todos los elementos de un sentido hasta maquiavélico, ¿verdad? Con tal de poder ir subiendo y escalando y conseguir, como decía Maquiavelo, aquello que yo me estoy proponiendo. Entonces los medios que utiliza justifican siempre el fin, dice Maquiavelo, ¿verdad? Lo importante es llegar a hacer lo que yo quiero. Entonces voy a buscar todos los medios, incluso pisotearte, hasta matarte, pero yo tengo que llegar a mi objetivo. Entonces fíjense, estos son nuestros ídolos actuales. Entonces estos son los que verdaderamente nos dividen. En ese momento ellos también se dan cuenta, en este tiempo, entonces los consideran enemigos. Es decir, son los que nos dividen, son los que hacen que no pueda vivirse en comunidad, no podamos pensar juntos, no podamos hacer un camino verdadero de comunidad, de eclesia. No puede haber iglesia, que es ese ateguazú, ese pensamiento. Como después en el Evangelio nosotros encontramos, sobre todo en San Juan, tengo muchos, dice, muchas ovejitas a quien los tengo que traer. Por eso que las lecturas de hoy también nos invitaban que a todos, dice, los paganos, a los extranjeros, tenemos que traerlos, dice, y para eso es importante la evangelización. Entonces en esta definición es importante, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo, los paganos, los extranjeros son considerados enemigos. Al extranjero, el nokri, se dice así, nokri, extranjero de paso, considerado como alguien que está fuera de nuestros límites, fuera de nuestros padrones. Eso es lo que quiere decir. También a la mujer extranjera que nosotros hoy leímos en el Evangelio. Está fuera de los límites. Y más en particular también, por ejemplo, a la prostituta, también considerada, ¿verdad?, como una enemiga, que arrastra con frecuencia a la idolatría. Por eso siempre se le llamaba a Israel una prostituta. Fíjense que en el Antiguo Testamento también tenemos a Oseas, que le llama a Israel, eres una prostituta, Baal. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Baal en hebreo quiere decir Señor. Yo no soy tu Señor, le dice el Señor. Tus señores, tus hombres, con quienes vas, tus dioses, porque quiere hablar de los dioses. Entonces no nos quedemos simplemente en el aspecto, ¿verdad?, de la imagen, porque la imagen, el símbolo siempre nos lleva religiosamente a otros elementos para reflexionar. En este caso sería la idolatría. Por ejemplo, en Proverbios 5 nosotros tenemos todo esto, que la mujer, la prostituta, que arrastra, dice, al hombre, ¿hacia dónde? Hacia la idolatría. Luego también al extranjero residente, que se le dice ger, el ger, eso es en hebreo, que no es autóctono del lugar, pero cuya existencia está más o menos asociada a la gente del país. Pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? El ger vive con nosotros, pero no es del lugar. Es un arribeño, es un arribeño. Como también así, los metecos en las ciudades griegas es lo mismo, como el ger, ¿verdad?, que viene pero que no es autóctono. Y bueno, veamos un poco Israel y los extranjeros residentes. Tenemos este aspecto. La asimilación progresiva de los gerim, en el sentido plural, contribuyó no poco a romper el círculo racial en el que tendía a encerrarse espontáneamente y a preparar así el universalismo cristiano. Por eso decíamos que recién el universalismo cristiano, la catolicidad, ¿entiende? Esto es lo que quiere decir católico. La gente que no entiende lo que es ser católico, entonces critica contra el católico, pero sin embargo, él no se da cuenta que cuando nos metemos en eso,
Nos estamos volviendo sectarios. Y lo que nosotros supuestamente estamos criticando, entonces estamos rechazando y es lo que tendríamos que ser, ¿verdad? Todos tendríamos que ser católicos, o sea, todos tendríamos que ser universales, o sea, amar a la humanidad, al hombre, a todos, darle la posibilidad a todos, y para eso está el diálogo. Esa sería la fuente esencial, ¿verdad? Eso es lo que significa el catolicismo, ¿verdad? Y entonces, el gerín, esta experiencia que tiene Israel de a poquito se va dando, sale justamente de lo sectario, de el pequeño grupo se va abriendo entonces al ger, al extranjero. Israel entonces, acordándose de que en otro tiempo había sido extranjero en Egipto, no debe contentarse con practicar con los residentes la hospitalidad que otorga a los nocrim. Ahí está, los nocrim, ¿verdad? Sino que debe amarlos como a sí mismos. Aquí comienza la reflexión. Se dan cuenta que es un proceso también. Humanidad. Nosotros somos Adán. Entonces ya pope tape, es decir, tenemos que hacer nuestro camino para entender lo que el Señor, lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios lo que quiere es la universalidad. Dios quiere el catolicismo en este sentido, ¿verdad? Ser capaces de aceptarnos, de hablar, de dialogar, de buscarle a Dios en nuestra historia, en nuestro contexto histórico. Y esto sucede justamente en Israel, en un proceso, en un camino. De un rechazo al comienzo, después de una aceptación al ger, y luego entonces, incluso cuando llegamos al cristianismo, que viene del judaísmo, porque este es un proceso, este es el cumplimiento, decimos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en la persona de Jesús, que nos habla del amar al enemigo como a sí mismo. Pues Dios vela por el extranjero, nos dice el Deuteronomio, como extiende su protección también a los indígenas, extiende su protección a los pobres. Israel le fija un estatuto jurídico incluso, un estatuto jurídico para ellos exclusivamente, cómo los extranjeros deben vivir entre nosotros, para ellos y para nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros entender que es análogo también a los que tiene Israel. Igualito, ¿verdad? Es análogo. Tenemos que ir mirando y tenemos que entender. Dios autoriza más especialmente, por ejemplo, a los circuncisos a participar en la Pascua incluso. Participar, ¿verdad?, en la Pascua. A observar también el sábado, el Shabbat, ¿verdad? De a poquito los va introduciendo a la misma sociedad. Jesús entonces, cuando habla aquí y no le está aceptando a esta mujer y le está diciendo de lado, como escuchamos en el Evangelio de hoy, justamente está todavía un poco en el Antiguo Testamento. Pero después, claro que es una cuestión pedagógica, es para llamarnos la atención, es para decirnos, esto era lo del Antiguo Testamento. Jesús no Yahweh, ¿por qué? Porque Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo, mujer, mira, no está bien que yo le eche el pan, dice, a los perros, porque no le corresponde. Si aquí están los hijos, pero esta mujer después, ahí viene la enseñanza y después viene la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que son los dos elementos. Pero aquí hay un proceso, ¿verdad?, que se nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir. Cuando le dice, no está bien que echemos el pan a los perros, la mujer responde, ¿verdad? La mujer enseguida reacciona, pero Señor, yo sé eso, porque siempre fue así. Es como decía el Antiguo Testamento, siempre fue así. Pero yo te pido, aunque sea, que vos entiendas que las migajas que caen de la mesa, mi migaja agua del pan, así copian de la yerureande. ¡Qué pucha! Esto es realmente una cosa. Ñandemos pirimbaya ñandemos pirimbaya ñande yaramba ella ojendupea. Y ahí viene el catolicismo, ¿verdad? Porque entonces Jesús es católico. ¿Qué quiere decir Jesús es católico? Quiere decir que se abre y va por encima de estos límites. Va por encima de lo que está marcando hacia el paganismo, o va por encima de aquello que está marcando las reglas hacia el extranjero. Y entonces le dice, qué fe, ¿verdad?, tienes mujer, qué fe tienes mujer. Me estás abriendo, Sheresape. Que verdaderamente, ¿qué es tu fe te ha salvado?
Tu fe es lo que te salva, ¿verdad? Vete y que se cumpla. ¿Qué fe que tienes, mujer? Ve y que se cumpla así como tú verdaderamente estás pensando. Quiere decir que este es un llamado a cada uno de nosotros también, así como la mujer, a abrirnos, porque ¿qué es lo que le salva y qué es lo que se realiza en la persona de esta mujer, en esta extranjera? Y justamente esa apertura total, ¿verdad?, del corazón hacia Dios y sobre todo hacia la comunidad. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa Ñande Yara Ñe dominical. Hay tantas cosas más, ¿verdad?, que podemos seguir reflexionando. Hoy quedamos por ahí. Les deseo un buen domingo, que el Señor nos dé este corazón abierto, ¿verdad?, hacia los demás y que podamos hacer tanto bien haciendo llegar a Dios, que es justicia y que es misericordia, a todos los pueblos, incluso a nuestros enemigos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yara Ñe dominical. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.